Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de comunicación. Hoy vamos a trabajar con la unidad número 3, módulos 7 y 8. En esta unidad estamos trabajando con la comunicación oral. Vamos a dar inicio a nuestro módulo que tiene el contenido de la comunicación oral. ¿Me avisan si ven mi pantalla? Sí, Profe, Ok. se ve. Ok, entonces comenzamos con la comunicación oral. La semana pasada nosotros ya iniciamos una clase con comunicación oral. ¿Alguien que recuerda lo que hablamos en la clase pasada? ¿No recuerdan? Bueno, hoy Yo vamos no, a... ¿No? yo no estaba, pero revisé el PDF, pero no me recuerdo. Ok. Bueno, hoy vamos a trabajar con las expresiones corporales, las técnicas para hablar en público y el uso de muletillas. Entonces veníamos hablando de que el ser humano siempre se está comunicando, ¿verdad? Y hablamos recuérdense que ustedes hicieron incluso una evaluación formativa. ¿Recuerdan de qué era la evaluación formativa que me enviaron o me tenían que enviar? De un cuento. Sí, Ajá. Ahí forma parte ya de lo que trabajamos en la clase pasada. Hablamos de qué era la comunicación, hablamos de que hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, también está presente, o sea, esos son los elementos de la comunicación y también está presente en el contexto, que es el espacio donde ocurre, y el medio por el cual se envía el mensaje. Eso fue lo que hablamos la semana pasada de la comunicación. ¿Okay? Entonces, tenemos que nosotros como seres humanos estamos constantemente comunicándonos. Nosotros no podemos estar sin comunicación. Si bien sea a través de mensajes escritos, mensajes oral o expresiones corporales, estamos transmitiendo un mensaje. Eso es algo inevitable. Pero también vamos a tener que trabajar ahora, vamos a hablar de cómo se trabaja o el esfuerzo que hay que hacer para hablar en público. Cuando hacemos una disertación o una exposición o una conferencia, es todo un desafío para nosotros trabajar en público. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo lo deberíamos hacer? Primero, hay personas que tienen un pánico escénico o un exceso de nerviosismo y eso les bloquea al momento de hacer la exposición. Se les olvida todo, se pone muy tembloroso, muy sudoroso. Hay personas que se desmayan. Hay muchas maneras de manifestar el miedo escénico. Entonces, vamos a dar algunas técnicas en esta clase para ayudarnos a controlar un poco ese tipo de miedo. Ok. Una manera que nos ayuda a nosotros a controlar un poco el miedo es cuando nos preparamos bien de nuestro contenido que vamos a trabajar. Si nosotros estamos seguros de lo que vamos a decir, el miedo no nos va a quitar las ideas que tenemos en nuestra mente. ¿Okay? Entonces, por eso es importante el conocimiento de lo que estamos diciendo. De esta manera, podemos controlar nuestros comportamientos a la hora de hacer una disertación. Aquí en la clase habla de un ejemplo, un pequeño video de las barreras de comunicación. Es de una película que yo creo que muchos la han visto, que es la de Will Smith, donde yo no la puedo colocar aquí porque no funciona, desde el TPPT no me va a funcionar. Pero esta película de Will Smith, que se llama En busca de la felicidad, no sé si ustedes la vieron y quieran comentarla. Esa parte donde él va
donde él va a la entrevista, a la empresa, pero él viene de pasar una noche muy mal y viene así como todo sucito, viene todo desaliñado, sudado, y él empieza a observar que todos están muy bien vestidos, con corbata, arregladitos, y él anda todo muy mal vestido. Pero en este pedazo en este trozo del video que nosotros le colocamos allí, es precisamente que cuando él entra a la entrevista, cuando él entra a la entrevista, él se desenvuelve muy bien. Su expresión, su respuesta es lo que hacen, aunque todos los que lo entrevistan lo ven mal por su apariencia externa, pero cuando le hacen las preguntas, las respuestas que él da son muy acertadas y su manera y su expresión demuestra mucha seguridad en lo que él está diciendo. Y eso es lo que logra o es lo que hace que a él le den el puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, fíjense que es importante la vestimenta externa, sí, es verdad, es importante, pero más importante es el conocimiento. Más importante es lo que él dice, cómo él se expresa y cómo él da su respuesta a las preguntas durante la entrevista. Y con eso logra el cargo que le estaba buscando. Eso después cuando la página ya esté activa, yo los invito a que lo visualicen porque está bien interesante y ustedes llegan a sus propias conclusiones. Este es el comentario de eso que está allí en el video y en la clase. Y vamos entonces a hablar cuáles son esas técnicas para hablar en público con claridad. Primero que todo, hay que identificar la atención. Obviamente, si nosotros vamos a hacer una exposición, nos vamos a sentir nerviosos. Y primero tenemos que saber dónde está esa tensión. A veces hay personas que la sienten en la cara, hay personas que lo sienten en la boca del estómago, hay personas que se agitan en la respiración. Entonces, primero hay que identificar cuál es, en dónde está ubicada la tensión. Para luego hacer los ejercicios correspondientes y soltar un poco esa tensión. Aquí habla de que podemos, y esto se hace justo antes de la clase, porque del momento que le toca la exposición, porque ahí eso es lo que le está haciendo que usted se sienta mal, que tiene que hacer una disertación. Entonces, uno de los ejercicios es apretar los músculos del cuerpo, bien sea los brazos, y soltar. Volver a apretar brazos y volver a soltar. Hacerlo como 4 o 5 veces antes de hacer la exposición. Hasta que el músculo usted va a sentir que va soltando. Igualmente, otro ejercicio es respiraciones profundas. Hacer que entre el aire por la nariz y expulsarlo por la boca. Hacer unas 5 o 6 tomas de aire y expulsión para controlar un poco la tensión que se siente. Luego tenemos como segunda técnica el contacto visual para conectarse con el público. Una vez que ya inicia la disertación, la exposición, como usted le quiera llamar, o la conferencia que usted esté haciendo, ya estás frente al público, lo importante es que tú visualices al público que te está mirando, están todos sus ojos viéndote. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú también tienes que tratar de tener una mirada hacia todos, ¿ok? Y hacer contacto visual. A veces conseguimos entre las personas que están sentados alguien así que te sirven como punto de referencia que te generan tranquilidad. Entonces, con esos puntos de contacto visual te puedes orientar para mantener la calma. Otra técnica, además de este contacto visual, entonces, es que con ese contacto hay personas clave que te ayudan porque te dan gestos que te ayudan a darte cuenta qué están sintiendo ellos cuando tú estás hablando. Por ejemplo, hay personas que cuando tú estás dando tu exposición, hay gente que te va haciendo así con la cara y eso a ti te indica como expositor que te están entendiendo, ¿ok? Entonces, eso te ayuda a tú relajarte un poco y a continuar con tranquilidad tu disertación, ¿ok? Otro, a veces puedes observar que la persona arruga acá la frente, así como no está entendiendo lo que dije,
y eso te puede dar información inmediata para tú corregir, para preguntar, para detenerte un poco en el tema y de manera de que tratar de que el que esté sentado entienda lo que se está diciendo. También con el contacto visual, al tener ese tipo de contacto, uno puede hacer un gesto de sonrisa, una pequeña mueca de sonrisa, y de esta manera se suaviza un poco la tensión que puedes tener tú en tu cuerpo. Cuando ya se sonríe, se baja un poco la tensión que tienes en tu cuerpo. Y lo otro, en esta parte, es lo que les decía, puedes ubicar como 3 puntos o 4 puntos en el público de contacto visual que te van a ir ayudando a recibir información, que es lo que les decía, si están entendiendo o si hay gestos en la cara donde se muestra que no están entendiendo mucho lo que se está explicando. Ese contacto visual te va a permitir determinar la audiencia y ver si la persona, si ellos se están fastidiando, si están perdidos en lo que estás diciendo, si están distraídos, ¿ok? Entonces aquí les dice, aprender a leer los rostros forma parte de lo que les he estado comentando. Si usted ve que hay como que la información no está llegando, entonces tienes que retomar o ver dónde está la falla en lo que estás explicando para retomar la información, que no se pierda la información, la retomas y vuelves otra vez a comenzar o a explicar o preguntar. Puedes detener la exposición y preguntar, ¿se ha entendido lo que he dicho? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? Entonces allí ves los rostros que te van a preguntar y entonces allí tú retomas y puedes controlar un poco lo que está ocurriendo con la audiencia. Todo esto, aparte de lo que tú sabes, te lo está diciendo la audiencia en la manera en que tú los estás mirando. Esto les va a servir mucho a ustedes para cuando estemos en forma presencial y le tengan que hacer disertación. El tiempo es importante porque usted tiene que saber manejar el tiempo y no excederse del tiempo que le dan. Generalmente las exposiciones, las disertaciones, las conferencias tienen un tiempo limitado, entonces usted tiene que concentrar la información respectivamente y no abusar del tiempo, porque si no, cansa, va a agotar a la audiencia. Si usted por casualidad tiene conocimiento de algunas personas que estén sentadas, que conozca los nombres, usted puede mencionarlos y de tal manera los incluye y los incorpora en el proceso, en el trabajo que se está dando. Y eso ayuda a bajar un poco la tensión. Puede poner los ejemplos con anécdotas, algo así como un poco graciosa, para que el grupo que los está escuchando también lo sientan como algo positivo porque se ríe, se distraen. Otra estrategia también, que aunque aquí no lo dice, es a veces hacer pequeñas preguntas, preguntas muy fáciles sobre el tema, como quién conoce tal cosa, quién ha tenido experiencia, algún ejemplo, alguna anécdota, y así incorpora y hace que participe un poco la audiencia. También es importante esa, la participación de las audiencias. Y aquí dice que las bromas a veces se puede hacer como un pequeño chistecito, una pequeña broma, para tratar de, sobre todo al inicio, para tratar de bajar la tensión. Pero si usted no es una persona graciosa, si no cuenta con esa gracia para hacerle la broma, entonces olvídelo, no lo tome en cuenta porque puede generar más bien algo que no sea tan positivo para usted, sino puede generar críticas, puede generar algo incómodo que a usted no le sirva. Hay personas que tienen esa gracia. La siguiente técnica es de los medios audiovisuales. Normalmente cada vez que hacemos una disertación, nosotros tenemos un apoyo visual que proyectamos en muchos casos o hacemos un papel donde escribimos y lo pegamos, ¿verdad? Entonces, esos son los medios o los recursos que nosotros usamos durante nuestra disertación. ¿Qué ocurre? Que nosotros, ese medio audiovisual o ese papel que está allí, así como lo muestra acá en la imagen, no es para yo leer. No puede ser que yo me pare y me voltee y le dé la espalda a la audiencia para hacer una lectura de lo que yo traje escrito. Ese papel o esa proyección
es para que lo lean los que están sentados. Y yo tengo que ir hablando de lo que está diciendo allí. Eso quiere decir que yo tengo que saber el contenido. Yo no puedo estar entonces esperando, voltearme y comenzar a hacer una lectura de lo que está escrito. Eso sería terrible. No se considera una buena exposición hacer una lectura. ¿Por qué? Porque la lectura fastidia al que está escuchando. Cuando la gente va a una exposición es a una disertación, no es a una lectura. Entonces es muy distinto. No se debe leer, ¿ok? Cuando se hace una exposición. Lo otro, como dice aquí, los medios audiovisuales no son la parte más importante de la presentación, sino tú como presentador eres el protagonista, el dueño del escenario. Entonces tú eres el que tienes que estar y dominar el contenido, saber el contenido y explicarlo con tus propias palabras. Lo más sencillo que puedas hacerlo con formalidad, pero con palabras sencillas, que no sean tan técnicas, de manera tal que pueda ser entendido por los que están sentados. ¿Qué hacer en caso de contingencia? Cuando vamos a suponer que yo llevaba preparado un material y lo voy a proyectar, pero resulta que se va la luz. Entonces, ¿no puedo hacer la disertación porque se va la luz? No, yo debo tener siempre como un segundo plan. Dibujaré algo, puedo escribir en la pizarra los puntos, las ideas principales, ¿ok? Entonces yo siempre debo tener como expositor, estar preparado para trabajar así no tenga, por ejemplo, el material para proyectar, ¿ok? Y eso quiere decir, esto que está aquí no descansa en los medios audiovisuales. Recuerda que el recurso audiovisual es para que lo lea el que está sentado, no es para que lo leas tú. Por lo tanto, si no hay luz, si la data no funciona, si no lo puedo proyectar, entonces yo me lo debo saber lo que estaba hecho. Entonces yo puedo hacer igual mi disertación así yo no tenga recurso audiovisual. ¿Qué hacer en caso de que el equipo que iba delante de mí y dijo todo idéntico como yo, el mismo tema que yo tenía preparado? ¿Qué voy a hacer? Entonces, en ese caso, yo tengo que buscar algunos ejemplos distintos rápidamente, pensar cómo enfocarlo de otra forma, de manera que no se vea idéntico al grupo que estuvo anterior. ¿Ok? Esos son los casos, lo que se debe hacer. Para poder hacer eso que yo les acabo de mencionar, entonces la técnica 6 es dominar el tema. Para yo poder hacer un cambio rápidamente, porque se presentó que no vino alguien o porque el grupo que estuvo antes dijo exactamente lo que yo tenía pensado, yo debo tener conocimiento de mi tema y de esta manera yo puedo pensar y poner otros ejemplos, practicar de otra manera, hacerles algunos cambios que no me cambie totalmente lo que yo voy a explicar, pero que no se vea idéntico a lo que estaba antes. Para yo dominar el tema, ¿cómo hago? Lo ideal es que usted practique en su casa antes de venir a la disertación, que usted tenga una idea ordenado con las ideas principales, las ideas secundarias, tenga mi organización de mi exposición, ¿ok? De mis pensamientos, qué voy a decir primero, qué voy a decir después, los ejemplos, qué tipo de ejemplos voy a colocar, voy a mencionar, y practicar muchas veces para yo ir viendo dónde estoy fallando y qué debo mejorar. Eso, cuando uno practica, aunque usted no lo crea, cuando usted practica en su casa, eso le va a ir dando seguridad a la hora de hablar, ¿ok? Y le va a ayudar a dominar el contenido. Tenemos la siguiente técnica, que es controlar el lenguaje corporal. Yo les decía, siempre les digo a mis estudiantes, siempre vamos a estar un poquito nerviosos, sobre todo cuando hay personas que son más nerviosas que otras, y entonces tendemos a hacer movimientos que no nos favorecen durante la exposición. A veces tenemos movimientos de manos así como muy bruscas, y eso no es favorable, o a veces tenemos gestos con la cara como que no nos conviene tampoco, o empezamos a caminar hacia adelante, hacia atrás o de lado, ¿sí? Entonces eso tampoco nos favorece. O sea, hay que controlar un poco los gestos de nuestro cuerpo
Y yo siempre les digo a mis estudiantes, y lo hacen y me dicen, es lo mejor, eso les funciona. Entonces yo les digo que tomen un lápiz, un bolígrafo, un marcador, un objeto que ellos puedan tener en la mano cuando estén haciendo su disertación. Y la tienen en una forma, voy a bajar un poquito acá, la forma normal, de manera tal que puedan sostenerse allí y allí van a tener la manera de controlar un poco los nervios, solamente sostenerlo, ¿ok? Entonces, al sostener el lápiz durante la exposición les ayuda un poco a controlar los nervios, ¿ok? De verdad que les funciona. En una oportunidad tuve un estudiante que es tartamudo y ya yo les había dicho esto, lo del lápiz o tener algo, y él empezó con un estuche. Él tenía el estuche en la mano. Y cuando él iba bien, pero se quedó allí y no le salían las palabras, y él hizo esto, lanzó un poquito el estuche y lo atajó otra vez, lo agarró. Y ahí siguió le fue súper bien. Todos quedaron así como, wow, qué bien lo hizo. Le soltó, lo tomó otra vez, así como una pelota, lo soltó y lo tomó y siguió haciendo su disertación y le fue súper bien. Y muchos estudiantes lo hacen, tienen siempre un bolígrafo o algo en la mano, pero no es que lo están moviendo así, sino yo lo subo para que lo vean ustedes en la cámara. Lo tienen acá abajo y ahí desahogan un poco los nervios y no están con tanto movimiento de mano. Les ayuda muchísimo, así que lo pueden utilizar. Acá, tip de expresión corporal, siempre es bueno cuando uno está haciendo la disertación, tratar de mirar siempre hacia el fondo, hacia atrás y no quedarse con una mirada adelante, porque entonces la audiencia que se está atrás se siente que no es tomada en cuenta y entonces puede empezar a hablar, a conversar, a hacer ruido, a distraerse y se pierde, entonces pierdes la parte de la audiencia. Entonces, la idea es que tomes en cuenta toda la audiencia, por eso es que la mirada tiene que irla llevando a todas las direcciones, los extremos, el centro, adelante, en el centro y en el fondo. Así de manera que tiene que incorporar a todos los que están presentes como público, como auditorio. De esta manera ellos se van a sentir incorporados en el trabajo, en la disertación. Evitar las posiciones de estar balanceándose. Hay gente que a veces se mueve de esta manera cuando se está exponiendo o hacia adelante y hacia atrás. Entonces eso es un error grave, hay que evitar esos movimientos, ¿ok? Y igualmente los gestos de la cara, hay que tratar de evitar gestos que demuestren mucho. Cuando nosotros hablamos, esto está más adelante escrito, normalmente si estamos muy nerviosos sentimos que se nos puede tensar la cara. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces hay que tratar de controlar eso. La técnica 8 dice, no adoptes poses y sé natural. A veces nosotros queremos imitar a alguien o queremos en nuestra formalidad, entonces queremos comportarnos muy exageradamente con una formalidad. Y si estamos pendientes de eso, más lo que tenemos que decir, entonces no lo hacemos de forma natural y se ve, se nota y puede hasta ser un distractor para el público. Entonces, ¿cuál es el consejo? Ser lo más natural posible, hablar con mucha tranquilidad, con suavidad, con lentitud y de tratarlo de hacerlo con nuestras propias palabras. De esta manera, nosotros no tenemos que usar tanto la memoria y decir es que se me olvidó una palabra y hoy sin esa palabra no puedo decir más nada. Entonces, así evitamos esos detalles, sino que vamos hablando con nuestras propias palabras y vamos a ir explicando todo con nuestro vocabulario habitual, sin buscar palabras rebuscadas. Técnica 9, fíjense la imagen, como la exposición se hace muy larga, cuando se hace muy larga, el público se fastidia, ¿ok? Por eso es importante el uso del tiempo. Entonces vamos a encontrar que se fastidia, que chatean, estos están jugando, se pierde el control del grupo.
Entonces, por eso es que hay que hacer las disertaciones con un tamaño justo, adecuado y tratar de explicarla. Igual, si hablamos con un discurso con palabras muy rebuscadas, no se entiende y el público no la entiende, se van a perder de la información, se distraen fácilmente. Errores que se deben evitar. Por ejemplo, cuando estamos iniciando una disertación o una conferencia, no podemos empezar, ay, yo no soy muy bueno en esto. No podemos empezar con algo, con unas frases negativas y pidiendo disculpas, ¿ok? Entonces, eso es un error grave, no se puede estar dando excusas, eh, sino que tu público debe sentir que viene una persona que está preparada. Viene una persona que sabe lo que está diciendo, que está preparada y que domina pues el contenido de de lo que va a hablar. Y no puede empezar entonces diciendo que no lo sabe o que no pudo estudiar o ya por allí empezamos mal. ¿Ok? Porque empiezan las críticas, la burla, la incomprensión y no es lo que nosotros queremos porque son en el desarrollo de la actividad se va a notar y nos va a jugar en contra. La voz. La otra técnica es la voz. Nosotros debemos tratar de tener un tono de voz adecuado, que muestre convicción o que sea convincente, una voz modulada, pronunciar bien las palabras, no hablar tan rápido, lo que dice acá, a tratar de bajar la velocidad, hablar más lento, con un buen tono, que no sea tan suave para que no se duerma el público, pero tampoco tan fuerte para no perturbar, sino un tono moderado de voz. ¿Ok? Y con la lentitud respectiva, ni tan lenta ni tan rápido, pero la pronunciación sí es importante. Evitar el uso de muletillas. Yo creo que todos tenemos muletillas y cuando estamos nerviosos más muletillas tenemos. Así no seamos personas de tener muletillas, pero si estamos muy nerviosos, vamos a empezar a decir, a repetir una palabra constantemente. Bien sea el o sea, me sigues, o entendiste, o es cierta, ciertamente. Entonces, evitar. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Nosotros para eso practicamos en la casa antes de ir a la exposición. Y de esa manera, entonces nos damos cuenta si tenemos una palabra que estamos ahí constantemente diciendo y evitamos decirla. ¿Ok? A veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos ensayando, sí. ¿Por qué usamos las muletillas? Las usamos para evitar los silencios que a veces se generan. Entonces, no estamos acostumbrados a ese silencio que se puede generar, nos causa como temor, porque vemos a todo el mundo en silencio, entonces empezamos como, y empezamos a decir ese tipo de muletillas, ¿ok? Pero es como ese miedo al silencio rotundo que se puede generar en una disertación. Luego, para practicar con esas muletillas, una de las estrategias es hablar lento, hablar las frases con más lentitud, con más calma, y de esta manera nosotros no evitamos un poco hablar con muletillas. ¿Qué podemos hacer nosotros para ver en qué estamos fallando? Nos grabamos un video y de esta manera vemos cuáles son nuestras fallas. Recuerden que no es algo tan profesional porque estamos practicando, estamos aprendiendo, pero que nos permite ver dónde están nuestros errores en la pronunciación, en si estamos hablando rápido, si estamos pronunciando incompletas las palabras, si estamos remarcando mucho algunas letras, entonces, y si tenemos alguna muletilla, si el tono de voz es adecuado. Bueno, aquí hay otro video que yo tampoco lo puedo pasar porque desde el PPT no abre. Después, cuando la página ya esté bien, ustedes lo verán. Los invito a que lo vean. Y si alguien me puede decir qué aprendimos hoy, de todo lo que yo he hablado, me puede decir algunas cosas lo que más le quedó de lo que hemos conversado. Los escucho.
¿Quién quiere participar? ¿Qué se ha hablado hoy? el- es como el comportamiento correcto que debemos tener al momento de una presentación. Muy bien, sí. ¿Quién quiere aportar algo más de ese tipo de comportamiento? ¿Cómo manejar la ansiedad Exacto. con respecto a a las presentaciones? Muy bien, sí. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo lo manejaríamos? De diferentes formas, evitando gestos demasiado bruscos, también los elementos de visualización de repente también sirven. Bueno, a mí ya me habían pasado un poco esto antes. Ajá. Otra forma que no vi en la PPT y que de repente también puede servir es tratar de hacer como que se mira al público, pero mirar un punto intermedio cuando las personas son demasiado tímidas y no sentir el contacto directo con la persona. Exacto, sí, puede ser. Te fijas en puntos por encima de los ojos de ellos. Es Sí, como que si exacto. en vez de verle los ojos, los vieras aquí. Porque hay Sí, personas que se ponen nerviosas cuando le ven los ojos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tampoco puedes mirar al techo, ¿verdad? Y entonces ni vas claro. a mirar al piso. Entonces, ¿qué vas a hacer? En vez de mirarle los ojos, vas a ubicar más o menos a este punto. Lo ubicas aquí a las personas y los ves aquí. Ellos van a creer que le estás viendo los ojos, pero tú no le estás viendo los ojos, sino estás ubicando esta zona por acá. Sí. Bien, gracias por la participación, muy buena. ¿Alguien quiere aportar algo más? La modulación. También. ¿Qué importante es la modulación? Con las muletillas. Ajá, las muletillas, muy bien. ¿Qué pasa con las muletillas? No podemos estar titubeando tanto en una presentación. Se nota mucho el estado de nervios. Exactamente. Muy bien. ¿Y una de las estrategias para evitar las muletillas cuál es? La práctica. La práctica y hablar lento. Muy bien. Eso es el módulo 7. Vamos con el módulo 8. Les aviso que el módulo 7 no tiene evaluación. Cuando yo les liberé, estaba todavía puesta ahí la evaluación, tengo que sacarla, pero el módulo 7 no tiene una evaluación porque va junto con la del módulo 8. ¿Ok? Ujú. Ahora les explico un poquito más de eso. Vamos entonces con el módulo 8. Voy a preguntar esto porque ya lo acabamos de hablar y vamos a ver qué vamos a trabajar en este módulo 8. La dicción y la importancia para hablar en público. ¿Qué es la dicción? ¿Alguien sabe qué es la dicción? Como está escrito aquí, dicción. ¿Es la buena pronunciación de Es las correcto, palabras? es correcto. Es la buena pronunciación de las palabras. Entonces, la dicción es la modulación de la voz que tenemos cuando hablamos. ¿Cómo estamos pronunciando? ¿Quién se encarga de esa dicción? Todos los órganos que conforman la faringe, la laringe, la boca, la lengua, los frenillos que están debajo de la lengua, ¿ok? El aire y las cuerdas vocales y el diafragma, que es el que hace que salga el aire y ese aire cuando sale es quien hace que vibren las cuerdas vocales, ¿ok? Entonces, todo este conjunto de órganos son los encargados eh, de ese proceso de la dicción, de cómo sale la voz. Y obviamente el esfuerzo o la costumbre de nosotros hablar bien. Nos vamos acostumbrando a eso. Principales vicios de la dicción. ¿Tiene vicios? Sí, muchos. ¿Cuáles son esos vicios? Entonces, son todas esas formas erradas que tenemos o que cometemos cuando nosotros estamos hablando. Bien sea, a veces tal como hablamos, escribimos. Entonces, lo transmitimos hasta cuando escribimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos utilizando las palabras erradamente. Saben mucho, a veces es de pronunciación y a veces es de, digamos que de estilo de comunicación. Tenemos entre esos vicios la anfibología. Esto quiere decir que las palabras tienen como dos maneras de utilizarse, o tiene como dos significados, ¿verdad? Le da un doble sentido. Y eso se presta a un doble uso
¿sí? Por ejemplo, calcetines para caballeros de lana. ¿Se oye bien? Calcetines de lana para caballeros. ¿Ven la diferencia? Ventilador de bolsillo eléctrico. Ventilador eléctrico de bolsillo. ¿Ven la diferencia? Margarina de calorías reducidas con sal. De calorías reducidas con sal. Margarina con sal y calorías reducidas. Entonces, fíjense que se pueden utilizar la misma palabra, pero si la expresamos en forma diferente, va a dar un sentido diferente. Eso es anfibología. Tenemos el pleonasmo, que también es cuando utilizamos las palabras como dos veces, dos palabras que se pronuncian diferentes, se escriben diferentes, pero tienen el mismo significado. Entonces, subir para arriba, bajar para abajo, a eso es un pleonasmo. Aunque el año pasado la RAE dio como apertura a esto, pero hay otros pleonasmos que no tienen esa apertura, no han sido aceptados. La cacofonía, por ejemplo, es la repetición de fonemas o pronunciación de una palabra que al unirse con otra suena como repetida, porque se parecen mucho al escribirlo o al pronunciarlo. Por ejemplo, para parar pasa por aquí. Entonces se escucha como repetido el para parar. Hay alguien que quiere decir algo, pero yo no puedo ver el chat. Si ustedes lo ven y me dicen. Cuando estuviste, viste el estallido. Entonces, el estuviste más el otro viste, suena como está como muy pegado y hace como ruido cuando se pronuncia. Cuando estuviste, viste el estallido. Se oye feo. Cuando estuviste, presenciaste el estallido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tratar de, antes de pronunciarlo, de decirlo, buscar un sinónimo para que no suene, igual si lo escribimos, para que no suene redundante, no suene como muy parecida a las palabras. Está tan atontado que ni nos reconoce. Está tan distraído que ni nos reconoce. El barbarismo es como decir, es algo mal hablado, es algo impropio, no se debe decir, palabras mal pronunciadas, como cuando tú dices es imprimido, se dice impreso, no se dice hubieron, se dice hubo, ¿ok? Entonces eso es el barbarismo, como cuando decimos la palabra mal dicha. El solecismo, tenemos que es una falta es la falta de gramática, de una regla gramática, donde las palabras no están bien en la oración, no están bien redactadas. Como por ejemplo, ese es como cuando tú dices, ¿se dice la calor o se dice el calor? ¿Se dice de acuerdo a o de acuerdo con? Como cuando dices también, que no está aquí, pero dice, se me fue la palabra. Ya, ahora le digo, ¿en base a o sobre la base de? En cuenta de, por cuenta de. ¿Ok? Entonces, es esto cuando está como organizado, utilizando mal las palabras dentro de la oración. Ya me acordé, cuando uno dice, generalmente uno lo dice finalmente, o lo dice, no, uno dice a la final o se dice al final, que también uno lo dice. A la final no es porque a la final es como la final de un juego, de un partido. Los modismos, bueno, modismos. Acá el modismo es como forma parte de la cultura, ¿no? Que se va haciendo en cada zona o en cada país la manera de hablar con un modismo, donde
se juega con esas reglas gramaticales. Digamos que cada país tiende a tener sus propios modismos, todos. Chile es uno de los más famosos por los modismos. Es como que si tuviera otro idioma prácticamente. Entonces, hay que buscarle como el significado a lo que se está diciendo. Ahogarse en un vaso de agua, persona que se queja por cualquier cosa, o que no es que se queja, sino que se hunde, pues, o se siente, cree que es un gran problema. Darle gato por liebre es estafar a alguien. Entonces, si ese modismo es eso, como todo se explica con un juego de palabras. El extranjerismo tiene que ver con frases que se toman o que tomamos de otro país y los vamos incorporando a lo vamos combinando con nuestro idioma y allí se va quedando hasta que se hace común. Por ejemplo, el chance. Chance es una oportunidad. Normalmente uno dice, dame un chance, dame un chance. Es dame una oportunidad. El sport, por ejemplo, estatus, text, usamos, respóndeme este test. ¿Y por qué no decimos responde este examen? Entonces ya tenemos incorporados muchas de estas palabras. El ok, por ejemplo, está incorporado como algo muy normal dentro de nuestro argot, de nuestro vocabulario. Los registros del habla. ¿Qué es el registro del habla? Entonces son esas diferentes formas de hablar que nosotros vamos a encontrar en la comunicación. Por ejemplo, tenemos el registro culto y entre el registro culto tenemos el registro culto formal. Este es el que nosotros vemos en las noticias, en un ensayo, en un acta, cuando estamos en una reunión de trabajo escolar. Allí hay un registro formal, ¿ok? Así como el que yo les estaba explicando cuando hicimos la redacción de la carta a su jefe de carrera. Hay un registro de culto formal, ¿sí? Se habla de usted y se usan todas las palabras como deben ser correctamente. Tenemos el registro de culto informal, donde ya se baja un poquito la formalidad y lo vamos a encontrar en cartas personales, hacia los amigos, donde ya podemos ir mezclando un poquito. Tenemos una formalidad, pero sin embargo tenemos ciertas palabras que le bajan ese nivel de formal. Lo podemos ver en la televisión en algunos programas más juveniles, más de distracción, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo, como dice, ayer fue a tu casa y me dejaste plantado. Ya ese plantado, te me caíste, ya son expresiones más informales, ¿ok? Aunque tú le dices, hola, buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Pero va metiendo palabritas que ya caen en lo informal. El registro inculto, entonces tenemos un registro culto y un registro inculto. Entre el registro inculto tenemos el registro inculto formal, que como toda norma culta formal está centrado en el contenido y aunque el hablante distingue una situación comunicativa formal y también una informal. Esta es como la mezcla del formal con el informal. El ejemplo es bien claro y dice, buenos días, profesora, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo le fue? Con el usted, con la formalidad hacia el docente, pero dice, no vine porque me dolía la guatita. Y ahí mete la informalidad, ¿ok? Entonces hay como esa mezcla muy común. Yo creo que es el más común hoy día. Profesora, consulta, sí. que me quedo dando vuelta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el culto informal y el inculto formal? Bueno, voy con el inculto informal. Me estás preguntando por este. Este es Bueno, el que todo es informal. El inculto informal y este es inculto formal. ¿Sí? Tú me preguntas, ¿por este con cuál? sí, es que me quedo dando la vuelta por ¿cuál es la diferencia entre el culto informal? Porque el culto informal tienes una formalidad, trabajas con el formal, con la cultura, pero
hay un detalle que te lo lleva a la informalidad. Este es, ¿no? El inculto formal. Sí, Trabajas con el usted, está el respeto hacia la persona con quien tú estás hablando, pero se te escapa una informalidad que no está como aceptada por todos. ¿Entiendes? Como el dolor de guatita. sí. Es como cuando tú Ay, dices la guagua. Es como la cultura de la sociedad ya lo aceptó. Y es informal, pero está como aceptada. ¿Sí me entiendes? Y sí. el informal, el que es el que viene, no, este no es. El inculto formal, que tiene formalidad, pero metes alguna que otras palabras que no son formales, pero que digamos que pasan. Pasan porque socialmente está aceptada, como cuando dices la guagua, y guagua no es una formalidad Ah, de ya, ya. expresión. Como dices guata, que tampoco es una formalidad de expresión, pero digamos que se ha aceptado formalmente la expresión, ¿sí? Eso Ya, es. perfecto. Y el otro, el inculto informal, no tiene nada de formalidad, no tiene nada de aceptación, porque se habla, digamos, entre palabras irregularmente mal pronunciadas, eh, eh, cambian letras, por supuesto, entonces al cambiar la letra no está bien la pronunciación, eh, agregan palabras que no deberían estar, o sea, es todo, como todo un desastre, como la informalidad de la informalidad. Aquí tienen el ejemplo, el creí, querís, esa terminología no está bien, ¿ok? Ese es el inculto informal. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Ok. Aquí tenemos el esquema donde está el registro del aula, donde tenemos el culto, tenemos entonces culto formal, culto informal. Este es el culto informal es el que utilizan en los programas de televisión juveniles, que utilizan unas que otras palabras aceptadas, que era lo que te decía. Y el inculto formal es donde te utilizan palabras más del argot coloquial, pero que lo quieren poner como combinarlo. Pero no hay ese formalismo, ese respeto que debería tener. ¿Ok? Entonces tenemos el inculto que también se trata de combinarlo con el formal y el que es inculto informal totalmente que viene con todos los errores, el que no se debería utilizar. Y por último, ejercicios de dicción, donde entonces tenemos para aquellas personas, que era lo que les decía, que se los iba a decir ahora, cuando van a hacer las exposiciones, que a veces están muy nerviosos, sentimos que se nos tranca la lengua, que no podemos hablar, que nos cuesta hablar mucho. Entonces hay una serie de ejercicios que nos va a ayudar a aflojar un poco la cara para que cuando estemos pronunciando se nos haga más fácil y no estemos tan tensos, ¿ok? Entonces, hay ejercicios como un trabalengua, ejercicios de sonido, hacer movimientos de la cara para soltar un poco acá y ayudarnos con la pronunciación. Hablar fuerte, bueno, esto es lo que les decía, que el hablar con seguridad, no gritar, sino que tener seguridad a la hora de hablar. ¿Qué más? Lo que les decía, los ejercicios para que no se enrede la lengua, y hay una serie de trabalenguas, como ejemplo, la bruja piruja, hay otros, hay muchos. Entonces, bueno, cuando usted sienta que tiene trabalengua, hace que se está trancando la lengua cuando esté haciendo la disertación porque está nerviosa o nervioso, entonces haga unos cuantos ejercicios para ir soltando un poco. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. ¿Ok? Vamos con la evaluación. ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios de lo que hemos hablado?
tenemos aquí la evaluación. Dígame si ven mi pantalla donde dice unidad 3, módulos 6, 7 y 8. ¿Lo ven? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos aquí la evaluación del módulo 7 y 8, que el 6 ya ustedes me lo enviaron, ¿sí? Que era el cuento del troll, el organizador del troll, ¿verdad? Que era para identificar los elementos de esa comunicación. Y este módulo 7 y 8, tenemos una sola evaluación que corresponde a un 30%. Y el trabajo es en forma individual, lo tienen que enviar hasta el momento, lo tienen que enviar a través del aula virtual. Nosotros esperamos que en el día de hoy, en la tarde, ya esté lista la reparación. Si no está lista y si ustedes no han enviado su trabajo de la clase pasada o el que tenían que enviar ayer, tengan paciencia que yo les voy a pasar la información. Si se les da un día más, recuerden que tienen todo el plazo del día de hoy. Si hoy no se mejora la página, podemos darle un plazo para el día de mañana para aquellos que no han podido entregar. Bueno, entonces seguimos con la evaluación. Aquí están las instrucciones. La evaluación consiste en desarrollar a partir de la temática definida y colocando en acción todas las habilidades y conocimientos adquiridos en el módulo 6, 7 y 8, respectivos a la comunicación oral, una exposición visual. Entonces, aquí tenemos la tarea. Una exposición visual. Las especificaciones del trabajo a realizar son las siguientes. El trabajo consiste en elaborar un video relacionado con el tema propuesto en la infografía o un nuevo tema asociado a su carrera. Yo les aconsejo que trabajen con la infografía, que ya tienen adelantado mucho. Tienen adelantado y evaluado, quiere decir que ya tienen la nota de que ese tema sí se relaciona con la carrera. Si se ponen a buscar otro tema, tal vez no lo relacionan con la carrera y no les pueda ir bien. Entonces, si ya usted tiene evaluado la infografía que le hicieron en el primer módulo, entonces ya ahí están asegurando un puntaje que se evalúa acá. El video debe contener técnicas del discurso y el uso de la habilidad comunicación oral abordados en estos módulos. ¿Ok? El video, voy a ir marcando acá. El video debe tener una estructura de inicio con un saludo, la introducción, que es la misma introducción, el inicio, el saludo, buenas tardes, profesora, yo les voy a trabajar, voy a explicarle, o yo soy Natalia García, yo voy a trabajar con el contenido tal y tal y tal. Menciona su contenido. El desarrollo de la temática, que es la explicación en qué consiste el tema que usted va a trabajar, y el cierre o conclusión. ¿Ok? Entonces eso debe tener el video. Debe señalar en el video el público objetivo a quien está dirigido. Por supuesto, usted cuando hemos trabajado ya varias veces, ¿cuál es el público a quien está dirigido el video? Y la duración debe estar entre 5 a 10 minutos. 4 minutos y medio, yo se los acepto sin ningún problema. Y no necesariamente tiene que tener los 10 minutos, puede tener 5 o 6 minutos. ¿Ok? Entonces, ahí está la duración. La rúbrica está acá abajo. Vamos a pasar esto para acá para que vean la rúbrica. Selecciona información pertinente a los propósitos de la especialidad. Esto quiere decir, sí, tiene que ver con la especialidad. Lo que yo les decía, ya usted hizo una infografía y ya sabe que ese tema que usted utilizó se relaciona con la especialidad. Entonces ya por ahí usted debe tener estos 6 puntos ganados. Si usted corre el riesgo de cambiarse, a lo mejor escoge un tema que no está muy relacionado, no sé. Entonces yo les aconsejo, quédense con el tema que ya tienen. La exposición y el video son coherentes con el público al cual está dirigido. Usted ya señala un público. Entonces ese público, usted lo va a mencionar a quién está dirigido, cuál es la idea de hacer ese trabajo para ese público, qué es lo que usted está enseñando. Acuérdense que hablábamos de el impacto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el impacto deseado? La estructura de la exposición es pertinente y ordenada y presenta introducción, desarrollo y conclusión, lo que les decía allí en la parte anterior. ¿Okay? El lenguaje verbal aplicado en el video se adecua al destinatario, objetivo y contexto. Es decir, aquí tenemos, si usted está haciendo una exposición, usted tiene que
tener un lenguaje de culto formal, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver ahora. Vamos a ir marcando lo que usted debería tratar de cumplir con todo esto para obtener su buen puntaje. Y por último, que entrega a través del aula virtual en el plazo estipulado. Está bien fácil esta vez. Esta vez no hay errores ortográficos, que es lo que a ustedes generalmente los ha estado bajando la nota con los errores ortográficos. Así que tienen derecho a tener una muy buena nota. Traten de, cuando se tienen que grabar el video y enviarme el video, por supuesto, traten de hacerlo parados o sentados, pero que se vea por lo menos de la cintura hacia arriba, que no tenga tanto movimiento de mano, ¿ok? Sentados, pero no en un mueble así todo acostado, no, sino con una buena postura o paraditos, ¿ok? Entonces así usted graba su video y me lo envía. ¿Cómo lo va a enviar? Profe, una Abre, consulta. ajá, dígame. Ya, entonces tenemos que presentar la infografía que hicimos anteriormente, pero con un lenguaje correcto. Exacto, y más desarrolladita, ¿verdad? Porque usted hizo una infografía Obvio. con Sí, pues algunas explicaban ideas todo. principales, aquí hay que desarrollar más el contenido. Entonces, Claro. ¿cómo lo va a hacer usted para enviarme el video? Yo voy a abrir un Word, ¿verdad? Abre su Word y usted me va a colocar allí el tema. Hay trabajos que ustedes lo hicieron en grupo, entonces no importa, cada uno de los dos integrantes, o los tres, creo que había uno solo de tres. Usted aquí me coloca el tema que usted trabajó, ¿verdad? Me escribe su tema y luego me coloca el link, ¿ok? Porque usted va a subir el video a YouTube y ahí en YouTube le va a dar un link. Voy a ver si puedo mostrarles acá. A ver, algo que esté en YouTube. Tengo aquí YouTube para ver. Aquí. Esto que está aquí, usted cuando suba el video a YouTube, esto es el link. Aquí lo va a copiar, copia esto. Fíjense dónde está el candadito. Copia el link y es lo que va a pegar en el Word que usted me va a enviar. ¿Ok? Y ahí en el Word yo voy a ver el link que usted me está mandando.